Para analizar circuitos eléctricos hay tres leyes básicas que debes saber, descubiertas por los grandes físicos alemanes George Simon Ohm, que hizo la ley de Ohm, y Gustav Kirchhoff, que hizo la ley de voltajes de Kirchhoff y la ley de corrientes de Kirchhoff. Primero, revisemos una analogía de un circuito hidráulico con un circuito eléctrico. En este circuito hidráulico que transporta agua, tenemos una bomba manual que al accionarla bombea agua. Tenemos una llave de paso que la podemos cerrar y abrir. Esta agua cae por una rueda que la hace girar, luego llega un recipiente y el agua vuelve a ingresar a la bomba. La bomba viene siendo nuestra fuente electromotriz o nuestra batería. Entre más fuerte bombeemos la bomba, mayor será el voltaje. Esta llave de acá representa la resistencia eléctrica. Si la cerramos, tendremos mayor resistencia. La rueda representa cualquier artefacto eléctrico que conectemos. Y acá hay algo muy importante, porque si se fijan, para que esta rueda gire, no consume agua. El agua en el circuito siempre va a ser igual. Y lo mismo ocurre con un circuito eléctrico. Los circuitos eléctricos no consumen corriente, lo que consumen es energía. Pero la corriente en un circuito eléctrico siempre es la misma. De hecho, en las casas, la corriente que entra a la casa es exactamente igual a la corriente que sale. Entonces, ¿qué es lo que le pagamos a las generadoras? Es el hecho de poder mover estas cargas eléctricas. No es que las transporten desde la planta de generación a las casas, es que las hagan moverse, en el caso específico la corriente alterna vibrar, para que generen energía y puedan generar trabajo en un dispositivo eléctrico. Y el flujo de la corriente de agua representa el flujo de una corriente eléctrica. La ley de Ohm es voltaje es igual a corriente por resistencia. Es decir, relaciona estas tres importantes variables en una sola fórmula, donde el voltaje depende directamente de la corriente y de la resistencia. Como pueden ver en esta caricatura, el voltaje empuja a la corriente, mientras la resistencia se opone a su movimiento. Con este triángulo de voltaje, corriente y resistencia, podemos recordar la fórmula fácilmente. Y en la ley de Ohm podemos despejar las diferentes variables para calcular lo que deseamos. Entonces, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, pero si despejamos la corriente, podemos saber que la corriente se calcula como el voltaje dividido en la resistencia, y la resistencia es el voltaje dividido en la corriente. LMK es la ley de voltajes de Kirchhoff y dice que en un lazo cerrado, la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada. De forma equivalente, es decir, que la suma algebraica de los voltajes en un lazo cerrado es igual a cero. Con un lazo cerrado se refiere a un circuito cerrado y dice que la suma de todos los voltajes siempre va a ser igual a cero. Y LSK, o ley de corrientes de Kirchhoff, dice que en cualquier nodo, es decir, un punto de unión entre diferentes cables, la suma de las corrientes que entran en ese nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. O una forma equivalente de decirlo, es decir, que la suma de todas las corrientes que pasan por ese nodo es igual a cero. Por ejemplo, en una equivalencia hidráulica, donde tenemos una T de conexión de tubos de agua, el agua que sale siempre va a ser igual al agua que entra. Vamos a ver más claramente esto con algunos ejercicios. Pero antes repasemos algunos prefijos del sistema internacional. Cuando trabajamos con unidades muy grandes o muy pequeñas, como ocurre en electrónica, es útil utilizar estos prefijos para simplificar las anotaciones. Kilo es 1000 o también 10 elevado a 3 y se representa con la letra K mayúscula. La M mayúscula es mega y representa 1.000.000 o 10 elevado a 6. Ahora, para unidades pequeñas, la M minúscula significa mili y es 10 a la menos 3, que es lo mismo que 1 dividido en 1000. Y micro se representa por la letra griega mu y quiere decir 1 dividido en 1.000.000 o 10 elevado a menos 6. En electrónica se suele trabajar con unidades de kilo ohm o mega ohm y obteniendo valores de corriente de miliamper. Veamos el siguiente ejercicio.
Aquí tenemos un circuito cerrado con una fuente de voltaje o FEM de 5 volts y una resistencia de 1 kilo. Lo primero es identificar los voltajes. Tenemos el voltaje de la FEM que va desde el lado negativo al lado positivo de la fuente. Llamémoslo V1. Este voltaje V1 va a producir una corriente que va a ir desde el lado positivo al lado negativo y lo vamos a indicar como corriente I1. Y esta corriente I1, al circular por esta resistencia, va a generar un voltaje, donde la dirección de este voltaje es en el sentido opuesto al de la corriente. Por lo tanto, va a ser una flecha hacia arriba. Lo primero que vamos a hacer aquí es LVK, o ley de voltajes de Kirchhoff, que dice que la suma de los voltajes en un lazo cerrado debe ser 0. Si analizamos el circuito en el sentido horario del reloj, tenemos V1 en este sentido y luego tenemos V2 en sentido contrario. Por lo tanto, la suma es V1 menos V2 y eso debe ser igual a 0. Si despejamos, obtenemos que V1 es igual a V2, que tiene sentido porque solo tenemos una carga eléctrica que va a tomar el voltaje de la fuente de energía. Por lo tanto, como V1 es 5 volts, esto implica que V2 también equivale a 5 volts. Luego vamos a aplicar la ley de Ohm. Recordemos que la ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Si analizamos la resistencia, tenemos el valor de voltaje V2, que es el recién calculado, tenemos el valor de la resistencia, por lo tanto podemos calcular fácilmente el valor de la corriente. Despejamos la corriente, por lo tanto la corriente va a ser igual al voltaje dividido en la resistencia. El voltaje en esta resistencia es 5 y la resistencia es 1 kilo. Por lo tanto, la corriente es 5 dividido en 1 kilo y esto es igual a 5 miliamperes. Siempre es importante colocar la unidad de medida. Mili es porque estamos dividiendo por 1000 y el ampere es porque es la unidad de corriente. Así que en este circuito circula una corriente de 5 miliamperes. Veamos otro ejemplo, donde aquí tenemos conectadas dos resistencias en serie. Volvemos a identificar el voltaje de la fuente como V1, donde la dirección del voltaje va desde el lado negativo al lado positivo, y que produce una corriente que va desde el lado positivo al negativo, llamada I1. Esta corriente, al circular por la resistencia, va a generar un voltaje aquí y acá, llamémoslo V2 y V3. Entonces ahora podemos volver a hacer LVK. V1 menos V2 menos V3 va a ser igual a 0. Si despejamos, vamos a obtener que V1 es igual a V2 más V3. Ahora vamos a tener que calcular la resistencia equivalente. La resistencia equivalente en resistencias que están en serie es igual a la suma de las resistencias. Por lo tanto, si hacemos este mismo circuito con una R de R equivalente, que va a equivaler a estas dos, y tenemos la misma corriente I1, pero aquí vamos a definir este voltaje como un voltaje V4. Y mantenemos V1, que son los 6 volts. Entonces, la R equivalente va a ser los 2 kΩ más los 4 kΩ. Esto nos da 6 kΩ. Y luego tenemos lo mismo que en el caso anterior, donde podemos calcular fácilmente la corriente I1, porque sabemos que V4, que es el voltaje de la resistencia, es el mismo voltaje de la fuente, que en este caso son 6 volts. Por lo tanto, la corriente sería el voltaje en la resistencia, los 6 volts, dividido por la resistencia, que son 6 kilos. Entonces, V1 es igual a V4 y la corriente sería los 6 volts dividido los 6 kilos, que nos da 1 miliampere. Ya hemos calculado I1, que equivale a 1 miliampere. Como ya sabemos I1, podemos calcular ahora fácilmente V2 y V3 con la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que el voltaje es igual a I por R. Por lo tanto, la resistencia que circula por acá es I1 y la resistencia es 2 kΩ. Por lo tanto, el voltaje de 2 es 1 miliampere por 2 kΩ y esto nos da 2 volts. El mili con el kilo se anulan. Y el voltaje V3 va a ser 1 miliampere por 4 kΩ y esto nos da 4 volts. Fíjense que si sumamos V2 más V3,
que es 2 más 4, es 6, que equivale al voltaje de la fuente. Y por último, un caso de resistencias conectadas en paralelo. Volvemos a identificar los voltajes. El voltaje de la fuente como V1 y los voltajes de las resistencias como V2 y V3. Recuerden que LVK o la ley de voltajes de Kirchhoff se realiza en un lazo cerrado. En este caso tenemos tres lazos. Tenemos este lazo donde V1 es igual a V2, tenemos este otro lazo donde V2 es igual a V3 y tenemos este lazo cerrado donde V1 es igual a V3. Por lo tanto, como V1 es igual a V2 y V2 es igual a V3, podemos concluir que V1 es igual a V2 es igual a V3. Como V1 equivale a 10 volt, entonces V2 y V3 también equivalen a 10 volt. Ya tenemos los voltajes, ahora nos resta saber las corrientes. Sabemos que de la fuente sale una corriente desde el polo positivo y la vamos a llamar I1. Pero aquí tenemos dos corrientes más. Tenemos una corriente que entra a esta resistencia, llamémosla I2, y una corriente que entra a esta otra resistencia, llamémosla I3. Ahora podemos hacer la ley de Ohm en cada una de estas resistencias. La ley de Ohm que dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. En este caso de acá, tenemos el voltaje, no sabemos la corriente, pero sabemos la resistencia. Así que despejamos la corriente y tenemos que la corriente es igual a los 10 volts que hay aquí, dividido en 1 kilo ohm, y eso nos da 10 miliamperes. En el caso de esta otra resistencia, vamos a tener los 10 volts dividido en 5 kilo ohm y nos va a dar 2 miliamperes. Entonces, ya sabemos I2 y sabemos I3. Nos falta calcular I1 y para eso vamos a ocupar LSK o la ley de corrientes de Kirchhoff. La ley de corrientes de Kirchhoff que dice que la suma de las corrientes en un nodo debe ser igual a 0, o lo que es equivalente a decir a que la corriente que entra es igual a las corrientes que salen. Las corrientes que salen las identificamos con un signo negativo y las corrientes que entran con un signo positivo. Por lo tanto, I1 menos I2 menos I3 va a ser igual a 0, que es lo mismo que decir que I1 es igual a I2 más I3. I2 vale 10 mA e I3 vale 2 mA. Por lo tanto, la corriente I1 es 12 mA. Entonces, aplicando LVK, LSK y la ley de Ohm, hemos podido obtener todos los voltajes y todas las corrientes de este circuito. Otra forma de obtener I1, que en este caso calculamos que equivale a 12 mA, es realizar el circuito equivalente, donde vamos a nombrar con V4 al voltaje en la resistencia equivalente. Recordemos que para calcular la resistencia equivalente, 1 dividido en la resistencia equivalente es 1 dividido en la resistencia número 1, que es 1 kilo ohm, más 1 dividido en la resistencia número 2, que es 5 kilo ohm. Para sumar fracciones con diferente denominador, primero debemos igualar los denominadores. Por lo tanto, la primera fracción la amplificamos por 5 y luego sumamos. 5 más 1 es 6 y mantenemos el denominador. Luego despejamos la R equivalente y obtenemos que la R equivalente es igual a 5 sextos de kilo ohm. Vamos a dejar el resultado en fracción porque va a ser más fácil. Finalmente, para calcular I1, aplicamos la ley de Ohm. I1 va a ser igual al voltaje 4, que es igual al voltaje de la fuente, que en este caso son 10 volts, dividido por la R equivalente, que son 5 sextos de kilo ohm. Entonces, I1 va a ser igual a V4, que vale 10, dividido en 5 sextos de kilo ohm, y esto nos da 60 dividido en 5000. 60 dividido en 5000 es igual a 12 miliamperes, que es el mismo valor que habíamos obtenido antes con LSK o ley de corrientes de Kirchhoff. Y para terminar, les presento al famoso multímetro, multitester o simplemente tester. Este dispositivo permite, entre otras cosas, medir voltajes, corrientes y resistencias. ¿Cómo se mide un voltaje? Para medir un voltaje siempre es necesario medir dos puntos, porque el voltaje es una diferencia de potencial. Entonces, si queremos saber el voltaje en esta resistencia, ponemos en modo voltaje continuo y medimos
con las puntas del tester en ambos lados de la resistencia. En cambio, para medir corriente es necesario intervenir el circuito. Hay que abrir el circuito y conectar el tester entre medio. En este caso, la pinza positiva toma un terminal y la pinza negativa el otro. Entonces la corriente circula por el tester para cerrar el circuito. Y así vamos a poder medir la corriente. Y para medir la resistencia es necesario que el circuito esté sin energía, es decir, abierto. Así que abrimos el circuito y colocamos las puntas del tester en los extremos de la resistencia y ponemos el modo de medir resistencia que está aquí. En el siguiente video vamos a utilizar Tinkercad para simular diferentes circuitos eléctricos y medir sus voltajes y corrientes.